Perfecto. Bien, buenos días a quienes ya empiezan a conectarse. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de conversaciones en medio de la pandemia. La charla de hoy es sobre medio ambiente y tengo como invitada a una amiga muy querida, es Serly. Serly es periodista, es integrante de la organización Ecologistas en Acción, también es portavoz del proyecto La Ingobernable, y me comentaba hace muy pocos minutos que también está trabajando en temas sobre abuso policial. Así que bueno, vamos a dar inicio a la charla. Serly, bienvenida, gracias por tu tiempo. Y quisiera empezar preguntándote cómo estás viviendo la pandemia y que nos cuentes también un poco cómo la está viviendo, digamos, tu comunidad, ¿verdad? Tu espacio, tu alrededor. No sé si esta pregunta es más como personal o si quieres datos, entonces he pensado en hacerte un mix. Me parece, es más personal, pero si tienes datos, siempre vienen bien. Yo creo que te voy a dar el macro, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya te digo, estaba mirando cuáles son las actualizaciones de los datos de las cifras del COVID en el Estado español y como para que te hagas una idea, afectados, o sea, positivos hay actualmente 260.000 en todo el estado. El número de fallecidos es de 28.420 y como de lo más grande a lo más pequeñito, si nos vamos bajando a mi comunidad, que es que yo soy de Madrid, es la comunidad autónoma tanto con más casos positivos como con más personas fallecidas. En el caso de Madrid ha habido actualmente hay más de 73.018 casos con pues este positivo y luego ha habido 8.445 fallecidos durante estos meses. Entonces, claro, con estas cifras tan abrumadoras, pues estamos abocados a una especie de nueva normalidad, que es como han llamado en España a la situación de desescalada después del confinamiento. Entonces, esta nueva normalidad es básicamente una imposición de ciertas normas sociales a las cuales te tienes que adaptar y aparte como tomarlas como normales y que eso no te afecte, ¿no? Así es como lo vivo yo. Entonces, muchas como que no queremos siquiera decir esta palabra porque no queremos que sea normal ciertas cosas que se están dando, ¿no? Hay como una especie de separación entre la emoción y la razón. Entonces, aunque la razón te diga que no tienes que ir a abrazar a tu familia y que la nueva normalidad te diga que tienes que hacerlo cuando tu madre está dada la vuelta y tú la abrazas por detrás, a mí me cuesta muchísimo y bueno, como reivindicando un poco el no sentirnos bien, que está bien también. O sea, yo reivindico un poco esto de estar rara y estar incluso triste y estar descolocada. Y yo estoy a gusto en esa normalidad en el que cuando te preguntan, pues respondes que no estás bien. Es que para mí esta es la normalidad que quiero, ¿no? Porque es donde me siento más reflejada. Entonces estoy pues bastante desubicada, la verdad. Bastante desubicada y sobre todo por esto que te comentaba antes, de que está habiendo nuevos rebrotes, llevamos ya un par de semanas con nuevos rebrotes y ya parece que en distintas partes del Estado español, sobre todo en Cataluña y en Aragón, empieza a haber medidas para limitar de alguna manera el movimiento, aunque por ahora son recomendaciones. Bien es cierto que no puedes no irte para atrás y pensar, uy, allá en marzo esto era una recomendación también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí como algo aquí detrás del cuello que te tensa. Entonces, ahí estamos. Sí, ¿no? Como es, sí, justo algo detrás que está jalándote constantemente a lo que no estabas adecuada, ¿no? Entonces es completamente normal que te sientas así y no eres la única y no estás sola en ese sentir tampoco. Bueno, pues gracias por compartirnos eso. Yo lo primero que quisiera preguntarte es también cuáles son, digamos, pues con estas cifras que nos das y como pues tú como comunicadora pues también te habrás informado de cómo están no muy distintas las cosas fuera de España.
¿Cuáles son los principales efectos a nivel de medio ambiente que está teniendo esta pandemia, digamos, esta rareza, digamos? Sí, el efecto principal, al menos el más visible y también el que se le ha dado más bombo en medios de comunicación, es en el impacto que ha habido en la disminución de la contaminación, es decir, en la calidad del aire, ¿no? Y esto viene sujeto no al COVID, sino a la principal medida del COVID, que es el confinamiento, y que trae consigo una disminución del tráfico, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, en el Estado español se ha disminuido en el tiempo del confinamiento, ahora ya no estamos en esos datos, un 50% con respecto a la última década de la contaminación atmosférica que teníamos de media en todas las ciudades, un 50%. En el caso de Madrid y Barcelona, que son de las dos ciudades que tienen los mayores índices de contaminación atmosférica, estas dos ciudades han alcanzado una disminución del 77% del tráfico, ¿no? Entonces, esto ha producido este impacto tan evidente. Esto ya, te comento, es momentáneo. Esto no es... ha sido positivo, pero no es algo a lo que vayamos encaminadas. De hecho, en el momento en el que se han levantado las medidas del confinamiento y se ha iniciado esta desescalada, no solo en Madrid, no solo en el Estado español, sino también en el resto del mundo, vemos como otra vez el tráfico vuelve a subir. Es cierto que no tenemos los mismos datos del tráfico que teníamos antes, es decir, sigue habiendo menos tráfico. La contaminación está subiendo de nuevo, pero no igual. Pero esto, insisto, es algo anecdótico. Pero esta anécdota nos sirve también a nosotras, a las personas, para saber el impacto real, como directo, que lo podemos ver, que lo podemos respirar, que es sencillo de bajar si disminuimos el uso del coche, por ejemplo, o de otro tipo de transportes, ¿no? Porque también se pone mucho el peso en la persona y en el uso del coche de las personas, ¿no? Como algo individual, cuando en realidad el impacto del transporte es un impacto mucho más global que tiene en cuenta como el transporte de mercancías, un montón de cosas más, en las que por ahí no se dice nada. También tiene sentido que se ha disminuido el transporte de mercancías, entonces por eso también ha bajado la contaminación por ahí. Pero bueno, es por ahora anecdótico. Lo que pasa es que esta anécdota nos sirve para darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, bienvenida a la anécdota, pero no tiene un impacto mucho más allá de la anécdota. Claro, lo que es, digamos, la duda que me genera eso es, tú dices que mejoró la calidad del aire, sí, ¿no? Que es como lo principal, pero claro, esto, digamos, es decir, yo por ejemplo no sé cómo se comporta el aire, digamos. Entonces, digamos, pienso en una nube, digamos, de aire, pues, digamos, si pudiéramos meter el conjunto ahí, pienso en una nube de aire que está pura y que cuando alguien pasa con su carro se va contaminando, y si pasan dos carros se contamina más, y así se va contaminando. La pregunta es, a largo plazo, digamos, esta purificación, digamos, va a tener un efecto a largo plazo, es decir, va a tardar mucho más en volverse a contaminar de cómo estaba, o es, digamos, inmediatamente en cuanto, digamos, se encuentre la vacuna y ya todo vuelva a la normalidad que conocíamos, se va a volver a contaminar. No sé si me expliqué, me hice un poco lío ahí. No sabría darte una respuesta precisa sobre si hay una especie de efecto rebote, que creo que es más o menos lo que me quieres decir. Sí. Pero sí que es cierto, o sea, el problema de la contaminación atmosférica, o sea, el problema que tenemos encima con la contaminación del aire es un problema invisible que solo en cifras del Estado español trae consigo una media de 200.000 personas fallecidas al año. Estos datos y esta especie de amenaza invisible, que es tan invisible como una enfermedad, como un virus, es algo que nos afecta diariamente y es algo que este periodo de tiempo tan corto en el que ha habido esa disminución, habrá que esperar a que pase
sobre todo este año, para poder ver un análisis y hacer un análisis y de este periodo de tiempo tan corto ha tenido una repercusión real en la salud. Real me refiero, quiero decir, un impacto relevante en la salud de las personas. Todavía no podemos hacer eso. Claro, sería, o sea, darte cifras y o sea, es algo que todavía no podemos analizar. Lo que es cierto es que enseguida que se han ido levantando los confinamientos, ha ido volviendo poco a poco esa contaminación. Luego está la amenaza sigue ahí. No, insisto, no tenemos la misma contaminación que teníamos en enero o no tenemos ni por asomo la misma contaminación que teníamos en este mes el año pasado, pero la alarma sigue ahí. Y sobre todo porque no es una cosa que está relacionada con el virus, es una cosa que está relacionada con la manera de producción que tenemos y la manera de relacionarnos con el entorno y la manera de la que tenemos que trabajar y la manera que tenemos de pensar y la manera en la que están hechas las propias ciudades. Entonces, el virus no va a parar cómo está hecha la ciudad y cómo nos movemos por la ciudad. Entonces, por mucho que haya una vacuna y el año que viene no tengamos este fantasma detrás de la oreja, nuestras ciudades van a seguir siendo insostenibles, para los peatones. Entonces, el problema va a seguir ahí. No, lo que tenemos es solo como un fallito en el sistema que de repente te dice, mira, pasan cosas. Pero en realidad lo que lo sustenta sigue ahí esperando, ¿no? Como para reactivarse. Ya, sí. Sí, perfecta, o sea, la respuesta es perfectamente lo que buscaba. Bueno, y bueno, eso, digamos, está, digamos, por el lado de lo que se mejoró, digamos, que es, tú lo dices, la calidad del aire. Pero ¿qué pasa, digamos, con otro tipo de contaminaciones? ¿Se puede medir que digamos, que mejora una cosa pero empeora otra? Por ahora, desde Ecologistas en Acción, nosotras tenemos como un grupo especializado en hacer este tipo de mediciones y hacer estudios que se basan exclusivamente en medir la calidad del aire de todo el Estado español. Si quieres, luego te puedo pasar como los informes que tenemos que están ligados directamente con esta época del confinamiento. Entonces, nosotros por ahora solo tenemos como esa línea de investigación y luego también señalar con otras cosas que resultan evidentes, pero que ha costado mucho verlo, como este tipo de, por ejemplo, de la cultura del usar y tirar que ya teníamos anteriormente, crece de manera exponencial de repente pues con las mascarillas, con los guantes, ¿no? Y eso se convierte en una bola que llega hasta ahora, ¿no? No es algo, esto se ve, es una amenaza, la tenemos muy presente, es cultural, o sea, viene impuesta ya por algo que teníamos antes, que es que las cosas se utilizan una vez y se tiran. Entonces, habrá que ver ahora y habrá que investigar cuáles son los impactos de toda esta generación de residuos infinita que preocupa porque genera residuos, pero también preocupa de dónde salen todos esos materiales para generar los materiales que luego acaban siendo residuos. Para ver este tipo de impactos todavía nos falta tiempo. Solo podemos abogar por, pues si vemos lo que están pasando con otro tipo de residuos y dónde están acabando, pues ya vemos dónde están acabando las mascarillas, dónde están acabando los guantes, pero esto es solo la punta del iceberg. O sea, exclusivamente la punta del iceberg. Por ejemplo, en el Estado español pasó una cosa muy interesante que nos ayuda a ver cómo el problema está en el sistema de producción y en cómo está globalizado el sistema de producción. Y es que hubo un momento en el que no teníamos no sé cómo decirlo, una cosita, como una especie de material que se necesitaba para hacer un respirador, ¿no? Para las personas que estaban en la UCI, ¿no? Esta cosita solo se fabricaba en China y en España no había ninguna fábrica que pudiera hacerse cargo de esto. Entonces, hubo muchísimas muertes vinculadas a que no nos llegaron estas piezas que necesitábamos para que las personas que estaban en la UCI pudieran respirar. Esto es exactamente igual que las mascarillas, es tener en la cabeza la misma manera de producir y de solucionar las cosas. Al tener una economía deslocalizada que pone más en valor las cosas de usar y tirar y los comportamientos individuales, este tipo de problemáticas que de repente se ponen de manifiesto en una crisis socioeconómica como la que estamos teniendo ahora, te hace ver de manera muy fuerte dónde está el problema, ¿no?
Entonces, el problema está en que tenemos una sobredosis de mascarillas increíbles porque vienen de todas partes, las usamos y las tiramos y acaban pues en el mar y en otros sitios, ¿no? Que encima además nos las ponemos nosotras y que es algo individual y que tenemos toda la responsabilidad. Y luego tenemos un problema estructural gravísimo, que es que partes de un respirador que necesitábamos para que las personas que estaban ingresadas pudieran sobrevivir, o sea, para respirar, que no llegaban porque tenemos una economía deslocalizada gracias a la globalización y que asumimos porque no podíamos hacer absolutamente nada. Para mí estos dos casos que parece que no tienen nada que ver, me parecen muy simbólicos para entender la magnitud del problema, que es un problema social y es un problema ambiental. Porque al final estamos hablando de dónde vienen los materiales, cómo nos comportamos con los materiales y dónde se pone el foco de qué materiales utilizamos y qué materiales necesitamos y qué materiales gastamos compulsivamente, ¿no? Para eso, pues tendremos que también esperar, ¿no? Porque una cosa que tenemos en Ecologistas en Acción es que son muy rigurosos y sacamos muchos informes, hacemos muchas investigaciones y hasta que no pasa el tiempito que necesitamos pues, para sacar este tipo de datos concretos, no podemos hablar de cifras concretas y de impactos muy concretos relacionados con otras secuelas medioambientales del COVID, ¿no? Por no hablar de la secuela originaria del COVID, que es que por qué tenemos un virus, porque está también muy relacionado con problemáticas ambientales. Wow. Me voy a me voy a quedar muy rápido o algo no se entendió, me lo dices, Jesús. Sí, claro. Todo se entendió, pero quiero quedarme en una parte que mencionas que me parece, o sea, todo me parece interesante, pero quiero hacer énfasis en algo. Tú dices, hablas de una economía deslocalizada. Digamos que yo creo entender a qué te refieres. No es un término que se utilice mucho acá, pero mencionaste, entonces, eso por un lado, pero mencionaste que esa deslocalización, digamos, es a causa de la globalización. Y me parece interesantísimo y quisiera que ahondaras un poco en eso porque... digamos, en un pensamiento muy básico, uno creería que es la globalización la que permite que ese tipo de materiales llegue de manera más eficaz y oportuna hacia donde se necesita. Es decir, digamos, un contraargumento de o sea, para defensa de la globalización sería gracias a la globalización. ¿Hola? Te perdí un segundo. Sí. A ver, habla. Ahora, uy, me estabas hablando de lo de que, sí, según, ¿no?, lo que tenemos en la cabeza, gracias a la globalización, ¿no?, tendríamos estas cosas. Vale. Exacto. O sea, un contraargumento, digamos, para defender la globalización es que es gracias a la globalización que esas cositas que tú dices llegan hasta donde tienen que llegar. Claro. Entonces, que expliques, digamos, la relación esa, porque, como te digo, visto desde una perspectiva muy simplista, parece una contradicción, pero por supuesto que no lo es. Claro, claro, porque una de las magias de la globalización es solo entender los problemas teniendo en cuenta un factor. Entonces, cuando tú tienes un factor, en este caso económico, mercantil, que dices, bueno, gracias a la globalización yo puedo comprar cosas en todas partes del mundo y que me lleguen, no estás teniendo en cuenta la magia de la realidad, que es que hay millones de factores que condicionan que tu factor económico se sostenga. Y cuantos más factores hay, más complejo es todo y más débil. Entonces, cuando te falla un factor así de chiquito, todo cae. En nuestro caso, fallaron, por ejemplo, las fronteras. Fallaron, entiéndeme. Se limitaron las mercancías de China a España, por ejemplo. Entonces, de repente, no era tan fácil traer cosas. Y luego también la magia de la oferta y la demanda. Uy, de repente había un montón de demanda. Se supone que según la globalización y el capitalismo, cuanta más demanda, mejor, porque el mercado tiene esa capacidad de regular todo el rato. Pues pasó que no. Entonces, de repente, en esta crisis y en todas las crisis, nos damos cuenta de que
la economía y cualquier sistema tiene atravesado un montón de factores que no se tienen en cuenta a la hora de comercializar. Entonces, está muy bien para visibilizarlo, ¿no? El ejemplo de los respiradores es clave y el ejemplo de las mascarillas también. Entonces, no sé si ha quedado claro esto. De repente, pues eso, cayó como en una... Yo me lo imagino como en la película de V de Vendetta, cuando dan así en el dominó y van cayendo todas las fichas del dominó, ¿no? Solo hace falta que uno de esos factores invisibles, que siempre son invisibles, y más cuando hablamos de cuidados, caiga para que caiga absolutamente todo lo demás. Y en este caso era una parte de un respirador. Me parece súper simbólico. Igual que me parece muy simbólico mencionar cuáles fueron los actores que solucionaron este problema a nivel estatal. Y es que organizaciones y movimientos autogestionados de personas que tenían impresoras 3D se organizaron de manera pseudoclandestina para hacer sus impresiones y facilitar a los hospitales estas cositas que faltaban. Entonces, esto en Madrid, los sanitarios de los hospitales de Madrid, cuando empezaron a manifestarse, una de las cosas que daban gracias eran a estas redes de personas que tenían, entre ellos, por ejemplo, personas vinculadas al Ingobernable, que tenían impresoras 3D y que habían estado facilitando como cosas que faltaban porque la globalización no estaba y que gracias a lo local, ¿no? A volver a lo local y a volver a tus grupos de proximidad y que conoce mejor que alguien que no está cerca tus necesidades, cómo se apañó se apañó, ¿no? O sea, se funcionó. Está claro que no pudieron sostener la demanda que había, claro. Pero fue muy emocionante. Yo recuerdo ver los vídeos de mis compañeros del Ingobernable y de otros espacios autogestionados haciendo con sus impresoras 3D unas mascarillas, ¿no? Que tampoco había muy concretas, y a mí se me caían las lágrimas. Decía, es que aquí es donde está la solución, siempre estuvo aquí, ¿no? Y además invisible, insisto, porque esto el Estado ni los medios de comunicación sacaron el por qué por arte de magia de repente las médicas tenían, ¿no? Otra cosa que faltaba, que eran estas mascarillas que son con pues, frontales, se llaman, son bloqueadores, o sea, son como de plástico, transparente, pues faltaron durante muchísimo tiempo, lo necesitaban y también lo hicieron las personas de los grupos de las impresoras 3D haciendo esto. Claro. Pues no tengo solo la parte mala también. Sí, y es muy, muy fuerte esto, Serly, porque precisamente el domingo recién pasado, el presidente de Guatemala justificó que, digamos, un desabastecimiento de insumos para los médicos y decía, justo lo que estás diciendo tú, es que es increíble, porque decía, o sea, la razón por la que no hemos podido comprar medicina es porque hay de una cifra, 140, por decirte algo, países demandando la misma cantidad o cantidades similares, pero el mismo medicamento y los mismos insumos. Entonces, su justificación precisamente habla de esa economía deslocalizada y de todos esos factores que el gobierno, digamos, nosotros como gobernados, estamos ignorando, pero que el gobierno debería de tener presente, ¿no? Entonces, sobre todo, incluso utilizando la lógica que podría utilizar cualquier presidente del gobierno, es que incluso si le das la vuelta, se puede vestir se vuelve se traen a empresas o lo que sea de Guatemala o de España esta capacidad de hacer estos insumos y reactivo la economía. Es que se podría vestir de esto, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que yo sí pienso en una lógica también mercantilista y de absolutamente poner todo con cifras económicas, pienso, bueno, pues lo vestimos en esta fábrica que se ha parado porque hacía antes algo que ya no se puede hacer, no lo sé, no se me ocurre nada, pues se hace un cambio a bla, bla, bla. O sea, que se podría hacer. El tema es que es muchísimo más complejo, pero nuestra labor es visibilizar estas cosas invisibles, ¿no? Claro. Y en este caso, para
para mí y para muchísima gente que está vinculada al movimiento ecologista, esta crisis ha visibilizado que lo local es más necesario que nunca y que tenemos que ir hacia canales cortos, no solo de comercialización, sino también hay canales cortos de cuidados, canales cortos de relaciones, canales cortos de consumo de alimentos. Porque esto es que decía antes es muy importante, cuanto más complejo es un sistema, más débil es. Y por eso nosotras, y cuando digo nosotras digo todo el mundo, hemos caído tan rápido, porque nuestro sistema es muy complejo, pero no lo queríamos ver. Entonces, esto de traer todo a lo local y acortar todas las relaciones hace que se descomplejice la situación y que, por lo tanto, cuando venga un embiste, estemos mejor preparadas para solucionarlo. No voy a decir esa chorrada de que una crisis es una oportunidad, que me pone muy nerviosa. No. ¿Y con razón? Con razón, porque es que es como, bueno. Sin embargo, sí que me parece muy interesante de las crisis esto de que de repente se visibiliza lo invisible, ¿no? Que también me frustra mucho. Es decir, pero si esto siempre estuvo aquí, me cago en la mar. Pero bueno. Sí, totalmente. Bueno, y ya me contestaste un poco eso en la primera parte, pero de todos modos te lo quiero preguntar. Se puede, digamos, bueno... Ay, te perdí otra vez. Sí, ¿se pueden? ¿Sí? ¿Perdón? Se puede medir, digamos, la cantidad de esta nueva basura, le llamo yo, que pues son todas estas mascarillas, ¿no? Que antes pues no había tanto. O plásticos para hacer estas caretas que mencionabas. Se puede medir, digamos, en cantidad de esta nueva basura que está contaminando el medio ambiente. Y si se puede también medir el efecto que tendrá. Todavía no hay datos. Todavía no tenemos datos también por el origen. Porque en origen tampoco sabemos de dónde están saliendo toda la cantidad de mascarillas, a dónde están yendo, hay que esperar. No te sé responder al 100%, entonces doy un pasito para atrás. En Ecologistas en Acción bebemos de una corriente que se llama el ecologismo social. Esto tiene sentido que te diga esto, que ve como los problemas vinculados al medio ambiente como un prisma también más complejo y que no solo ve no solo visibiliza o denuncia las cosas que se ven, ¿no? Y en este caso lo típico que se ve y que denuncian o que es más fácil de denunciar desde colectivos ecologistas son los residuos, ¿no? Porque nos dan como en la cara. Para mí ahora mismo también sería interesante visibilizar, además de los residuos, la cadena de cómo han llegado los residuos. Para mí sería muy interesante si en un momento dado nos ponemos a pensar de dónde están saliendo las fábricas, quién está trabajando por cuánto dinero para que las mascarillas nos cuesten lo que nos cuesten, de dónde salen los recursos materiales para hacer esas mascarillas. Porque todas estas cosas que vienen antes de que la mascarilla sea un residuo, tienen un impacto ambiental muy fuerte y también tienen un impacto social que no se mide. Entonces, yo creo que los datos que sacaremos de ecologistas o donde tiraremos más serán también hacia este lado, ¿no? Porque, insisto mucho, a mí me preocupa mucho esto que dicen tan deshumanizador de la mano de obra, ¿no? A mí me interesa mucho quién está haciendo las mascarillas a tal velocidad, porque en España también tuvimos problemas con que no había mascarillas y de repente las hay. Entonces, a mí me sale preguntar esa mano de obra, ¿dónde está? ¿Y qué impacto está teniendo? ¿En qué condiciones también, no? Sí. Wow. Serly, esta charla se está volviendo descarteana. Déjame pero me encanta, porque es eso, ¿no? Eso de descartes, ¿no? De dividir un problema en cuantas partes sea posible para analizarlo mejor. Me fascina. Y bueno, en este último tema que mencionas, ¿han detectado algún cambio, digamos, ustedes, precisamente como en la legislación? O tal vez no necesariamente desde la legislación, pero sí desde el Estado, para precisamente visibilizar estos eslabones en la cadena, o las cosas siguen igual y todo se está volviendo caótico.
Todavía no, pero bien es cierto que es interesante ver cómo hay ciertas políticas de movilidad, no solo a nivel, o sea, no a nivel estatal, pero sí a niveles de ciudades y provincias muy concretas que se están cuestionando un poco este tema de cómo nos movemos por las ciudades, pero no está siendo ni muchísimo menos como una línea estratégica política contra el virus, cuando podría ser perfectamente, ¿no? Ajá, Porque la única línea política contra el virus es ponte la mascarilla y buscamos la vacuna. Cuando en realidad un virus es una cosa muchísimo más compleja y una crisis sociosanitaria es mucho más complejo que buscar una vacuna, ¿no? Entonces, todavía no, pero resultará muy interesante saber, sobre todo, cómo van a reaccionar los gobiernos de todo el mundo cuando las evidencias que hay entre los impactos del medio ambiente y concretamente la disminución de la biodiversidad y su relación directa con el aumento de patógenos muy variopintos. O sea, me parece mucho más interesante eso. ¿Cómo vamos a abordar colectivamente el problema grave de fondo, que no es tanto este virus, sino el que ocasionan este tipo de virus y este tipo de patógenos que tienen este impacto en la población? Porque no es el primer virus que tenemos de este tipo, sí con este impacto, pero no es el primer virus que tenemos relacionado con la desprotección del medio ambiente. Entonces, para mí, sería interesante abordar las políticas globales y estatales desde ahí y no desde parchear ciertos comportamientos o pues esta cosa de buscar una vacuna, que está muy bien, que hay que hacerlo, pero son lo que nosotros llamamos soluciones de final de tubería, ¿no? Entonces es como tienes aquí el problemón gigante y tú quieres buscar la solución aquí cuando el problema lo vas a seguir teniendo. Entonces, a tope con este tipo de parches, pero no vamos a cuidarnos de virus con una vacuna, nos cuidamos de los virus cuidando el planeta. Y eso es así. Y no hay nada que solucione eso si no son los gobiernos poniéndose serios. Porque esto es como otro gran, ¿no?, debate, que es que normalmente las legislaciones o los consejos van siempre hacia el ciudadano, ¿no?, y la ciudadana. Pues ponte esto, haz esto, cuando en realidad los grandes responsables y los que tienen bajo sus espaldas pues toda la responsabilidad, no solo de esta, sino de otras tantas desgracias, están mucho más arriba y sobre ellos no hay una legislación que esté controlando. Por ejemplo, se me ocurre legislación vinculada al gravísimo problema de las macrogranjas, donde se desarrollan un montón de patógenos súper peligrosos, tanto para los animales como para los animales no humanos que somos nosotros. O sea, ¿dónde están las leyes? O sea, para protegernos tienen que ir las leyes hacia ahí, hacia ese origen, no hacia la cura, sino hacia la prevención. Y sabemos cómo prevenirnos. Lo que pasa es que el saber cómo prevenirnos supone darle la vuelta a nuestro modelo productivo y a nuestro modelo económico. Por eso no hay ninguna ley aún potente para esto. Ya, te entiendo. Ya, listo. Bueno, y no sé si en España es así, pero aquí, por ejemplo, los legisladores, pues tenemos diputados y diputadas que son narcotraficantes, que son ladrones, que son muchas cosas excepto ambientalistas, digamos. Yo no recuerdo, digamos, por ejemplo, una iniciativa de ley o un diputado o diputada que alce la voz y diga es necesario ver el tema de medio ambiente en el tiempo que tengo conciencia. ¿Cómo es en España y qué, o sea, y cuál crees tú que debería, digamos, ser como digamos, por dónde empezar? O sea, al menos por aquí esto deberían empezar a ver las legislaciones del mundo. Yo soy muy radical. Mejor, Serly. Vale. O sea, yo es que no creo que la solución a nuestros problemas lo tenga un legislador que
que diga, que implemente lo que nosotros creemos que es lo correcto, porque lo que nosotros creemos y sabemos que es lo correcto supone acabar con el sistema e incluso con la propia democracia que tenemos, porque la democracia que tenemos no es una democracia en la que gobiernan las personas, sino es una democracia velada y quien está detrás hay una arquitectura de multinacionales y de fondos de inversión que son los que velan por los derechos de los de siempre. Entonces, no creo que ni ahora ni en un futuro a corto plazo hay un partido político que pueda implementar o siquiera esbozar alguna de las ideas radicales que necesitaríamos para salvarnos y cuidarnos todas, pero sí que creo que hay movimientos sociales y organizaciones en todo el mundo que se van a encargar de esto y que se están encargando. Y creo que la esperanza está ahí. ¿Cómo lo hacemos? No lo sé, pero vamos haciéndolo. Claro. Con respecto a lo que preguntabas, ¿no? Que hacías esa comparación con Guatemala, te iba a decir que yo sepa narcotraficantes no tenemos, pero yo no pongo la mano en el fuego por ningún político. El gran problema de las medidas alternativas es que suponen un decrecimiento de la economía o una reorientación de la economía a otros sectores que no tienen un impacto como en el PIB muy alto. Entonces, es muy difícil enarbolar la bandera de no hay que crecer tanto, no hay que trabajar tanto, ¿no? Cuando un trabajo y generar productos es sinónimo de desarrollo y de un país en buena forma, tener este tipo de líneas políticas, quien las oyera diría, pero si es que estás tirando piedras sobre tu tejado, ¿no? Hay que hilar muy fino, ¿no? Porque una de las propuestas políticas ambiciosas desde el punto de vista ecologista, feminista y de cualquiera que se preocupe por los derechos humanos sería trabajar mucho menos, o sea, rebajar la jornada laboral. Este tipo de premisas, al menos en el sur de Europa, en los países mediterráneos, aún no calan bien. No calan, no porque no haya partidos que no lo digan, porque Podemos, en este caso, y con Izquierda Unida, sí que insinúan ciertas medidas de este tipo, que podrían ser drásticas, pero siguen siendo bastante utópicas, al menos en el sur de Europa. Sé que en el norte de Europa esto de bajar la jornada laboral es algo que más o menos se va cogiendo bastante bien, pero vamos, no tiene mucho sentido tampoco bajar la jornada laboral si lo que quieres es subir la productividad, ¿no? Que es como otra de los argumentos trampa. No hay que crecer, tenemos que parar de crecer. Esto es la política que tiene que atravesarnos a todas. Tenemos que parar de producir y de crecer. Tenemos que tenemos que producir un impacto tan grande en nuestras cabezas y en nuestras políticas que dejemos de ver que el crecimiento es algo positivo para las personas y para los países. Si es que hay como una frase que decimos muchos en ecologistas, que es el planeta tiene límites, ¿no? Y esto es algo como que es muy difícil de entender, que es como no se puede seguir creciendo, el planeta tiene límites. Y una cosa que han incorporado las ecofeministas es que el planeta tiene límites y las personas también tienen límites. Entonces, ni podemos trabajar todo el rato, ni podemos producir todo el rato, ni podemos generar productos todo el rato. No podemos, pero como en esta fantasía, magia del neoliberalismo y de la globalización, todo se puede todo el rato en una maquinaria que no para, pues es muy difícil confrontar con eso, pero se confronta también desde un lugar muy interesante, que es desde un lugar desde los cuidados, desde el apoyo mutuo, desde la felicidad, desde el cuestionarte qué es lo que te da felicidad y qué no. Entonces, creo que desde ahí, con trabajo de hormiguita, tenemos muchas cosas en las que ganar, porque se convence despacito, pero se convence. Nadie quiere estar en una fábrica un montón de tiempo y no ver a su familia. Pero necesitamos el dinero, ¿no? Pero vamos a ver cómo hacemos esto, cómo hacemos el clic de cuidarnos entre nosotras mientras señalamos a los responsables.
y no nos ponemos más peso entre nosotras. Esto para mí es el reto político, como de las grandes esferas, y también el reto político de las otras. No quería decir pequeñas. Claro, claro. Wow. Claro. Bueno. Rajo, Gerson, tú párame que... No, digamos, yo... ¿Qué más da lo que yo piense? Pues, pero yo comparto muchísimas cosas que tú dices, pero por supuesto me cuesta mucho visualizar, por ejemplo, una jornada laboral más corta. Digamos, yo estoy consciente, digamos, lo que tú dices me impacta muchísimo en el sentido de que yo soy consciente de que es importante dejar de crecer y dejar de producir. Pero al mismo tiempo pienso, digamos, en un país tan subdesarrollado como este, o sea, esa sería, te lo voy a decir de una forma muy violenta, si quieres, esa es la excusa perfecta para un genocidio. Por supuesto. O sea, porque, digamos, no sé, dicen, bueno, cerramos y que de hecho hay un debate, bueno, pero termino la idea, cerramos y que la gente se muera, es decir, y de hecho hay un debate muy fuerte aquí en Guatemala, porque aquí, como te decía antes, tras bastidores, ya se prevé como el mayor número de contagios casi en 3 meses, y aquí ya están hablando de abrir todo, de volver otra vez a que todos vayamos a los parques y, o sea, entonces es, digamos, es muy fuerte lo que tú dices, me impacta muchísimo, lo comparto, por supuesto, pero me cuesta, sí es cierto que, y te lo digo con la sencillez que no me caracteriza, pero que suelo acoger de vez en cuando, sí es cierto que me cuesta dimensionarlo. Por supuesto, porque creo que se me ha olvidado la parte más importante de todo, o sea, de todo, que es que en esto de decrecer, quien tiene que decrecer es el responsable del crecimiento. O sea, no podemos, o sea, cuando se habla de parar de producir, se lo estamos diciendo a las grandes empresas y a los grandes estados que son responsables y que generan, o sea, que son los responsables directos del daño ambiental que tenemos ahora mismo en el planeta. Y precisamente los países que están más impactados, además, por el daño al medio ambiente y encima económicamente absolutamente desiguales, no tienen que hacer esto, porque tiene que haber una redistribución del crecimiento. Entonces, en esta redistribución del crecimiento, obviamente, ni Guatemala, ni Honduras, bueno, podría decir una lista de países, este trabajo no es el suyo, porque una vez más señalamos otra vez a los responsables y en este caso, claro. Con esto no quiero decir que el gobierno de Guatemala no, con esto quiero decir que hay que imaginar, si imaginamos el mundo también, imaginándolo desde una perspectiva bastante economicista, como una tarta, quien nos estamos comiendo la tarta siempre son los mismos, siempre somos los mismos. Entonces, lo que hay que hacer es ver cuánta tarta nos hemos comido, cuánta tarta nos queda, qué pedacito de tarta nos queda y cómo redistribuimos ese trocito de tarta teniendo en cuenta lo que hemos hecho los otros, ¿no? Lo que se llama justicia climática. La justicia climática es justo esto que tú verbalizabas y menos mal, porque si no, esto además se llama, además de justicia climática, decir lo contrario es ecofascismo, ¿no? Es yo dejo de crecer, pero claro. yo vivo en Europa, yo dejo de crecer y yo mientras me dedico al turismo. Estupendamente. ¿Se lo decimos a Somalia? No, esto tienes que tener como una perspectiva internacionalista también en el crecimiento y en la redistribución de los recursos, porque los recursos de los que yo me nutro no vienen de aquí. ¿Qué te voy a decir que no sepas ya, Gerson? Entonces es importantísimo tener esta mirada, porque si no, efectivamente, es un genocidio, es una especie de fascismo verde. Sí, eso, justo, o sea, conceptualizaste perfectamente bien la idea que yo tenía, pero que claro, no, pues me cuesta, ¿no? Pero sí, o sea, totalmente de acuerdo, Serly, y te agradezco, digamos, porque tus respuestas, digamos, son ecologistas,
digamos, pues tienen esa perspectiva ecologista, pero transversalmente, digamos, están atravesadas, ¿no? Por ese tema macroeconómico que es importantísimo no perder de vista. Entonces, bueno, te agradezco. Otra pregunta que quería hacerte es cómo, que tiene también que ver con tu faceta, es cómo, por ejemplo, ha afectado la pandemia a proyectos como la Ingobernable, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de cómo está esto? Y bueno, sobre todo para la gente de Guatemala, claro. ¿Qué es la Ingobernable y a qué se dedica? Claro, así como muy en resumen, la Ingobernable es uno de los cientos de centros sociales autogestionados que han vivido y sobreviven en todo el Estado español. Entonces, la Ingobernable fue uno de tantos. Lo que pasa es que, bueno, se dio en Madrid y entonces las cosas que pasan en la ciudad, pues siempre en la capital, pues tienen siempre más impacto. Claro. Y luego como que se dieron también una serie de dinámicas muy interesantes con este centro social, porque políticamente fue como un actor, ha sido un actor fundamental contra el gobierno actual de extrema derecha que tenemos en Madrid, y de repente como que un centro social, como tantos otros centros sociales, se posicionó como un actor político muy, pues otro actor político más, ¿no? Y un agente además político respaldado por en este caso, por la ciudadanía. Entonces, vivimos un momento extremadamente complicado porque todos los centros sociales y todos los espacios autogestionados están amenazados directamente porque, por una retórica de justificar cerrarlos o justificar perseguirlos porque atentan contra la salud pública. Cuando estos agentes sociales han sido los que han sostenido en los márgenes absolutamente todas las iniciativas sociales que han hecho que muchísimas personas sobrevivieran al COVID. Y cuando digo sobrevivir al COVID, no me refiero a sobrevivir al virus. Me refiero a, sobre todo, una cosa que ha pasado en España que es espectacular, ha sido las iniciativas vecinales de bancos de alimentos. Cientos y cientos de iniciativas vecinales de toda España se han organizado formando bancos de alimentos para todas aquellas personas que se habían quedado en paro, que no tenían ayudas del gobierno y que se estaban literalmente y que se están muriendo de hambre. Y todos estos espacios, o sea, esta comida se ha sostenido en espacios autogestionados. Porque no se ha puesto, el gobierno no ha puesto a disposición de la población infraestructuras para poder hacer esto. Y la emergencia alimentaria que tenemos en España ahora mismo no es una prioridad. Y esa emergencia alimentaria se han hecho cargo las vecinas, que son las que ven que tu edificio, la de arriba, no baja a comprar porque no tiene dinero, porque se ha quedado sin trabajo. Entonces, este tejido social tan pegado al suelo ha sido sostén vital para miles de personas en todo el Estado. Miles. Y este tejido tan pegado al suelo, que encima no está supeditado a las lógicas del Estado, está ahora tremendamente amenazado porque al no seguir las lógicas del Estado supone potencialmente una amenaza para la salud pública. Sí. Porque solo se tiene en cuenta la salud pública desde una perspectiva de virus y no desde una perspectiva de salud comunitaria, de entender la salud como también tener comida para llevarte a la boca y no solo enfermar por un virus, ¿no? Entonces, estamos en una situación complicadísima. De hecho, la Ingobernable se desalojó durante la primera semana del confinamiento por ser un peligro para la salud pública cuando no había nadie dentro. O sea, no habían comenzado siquiera, cuando se desalojó la Ingobernable, no habían empezado siquiera las redes de apoyo mutuo a montar los bancos de alimentos. Y se hizo un desalojo antes que pasara eso. Afortunadamente, tenemos muchos más centros sociales y tenemos muchos más espacios autogestionados que están resistiendo como pueden a esto y que a día de hoy, después de que nosotros oficialmente dejamos de estar en cuarentena y ya estamos en la nueva normalidad, siguen todavía amenazados y cuando entremos en la segunda ola, pues estamos todos como en espacios sobre todo de imaginar de qué manera poder enfrentarnos a un enemigo que no es tanto un virus, sino en el que cualquier práctica subversiva no normativa que no entre dentro de la que te marca el Estado, te meten eres un riesgo para la salud.
Entonces, tenemos que desarrollar narrativas y desarrollar líneas nuevas para defendernos y para explicar que es tan importante que la gente coma a que haya una vacuna. Y esto es muy complicado, porque cuando te ponen el argumento de la vida y la muerte, ese argumento como que pasa por encima de todo. Vale, vais a dar comida, pero es que la gente si se muere, y es como, ¿y si la gente se muere de hambre, qué hacemos con esto? No, pero, qué difícil. Y a mí esto me ayuda mogollón, pues, tener diálogos con gente de, como hablemos, pensemos juntas, porque tenemos que inventarnos cosas, tenemos que inventarnos nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de decir. Y ya, tenemos que inventárnoslo ya, porque nada del otro nos vale, o yo siento que nada del otro nos vale, nos sirve porque nos nutre, pero ahora mismo no nos funciona, entonces a inventar. Sí, y precisamente es un tema, yo voy opinando porque, o sea, se conecta muchísimo, ¿no? La realidad, tu realidad, digamos, la realidad española con la de acá. Y digamos, es un argumento muy presente en toda esta crisis. Y yo lo veo así, digamos que si alguien se muere por el virus, es, digamos que una cifra negativa para el gobierno, mientras que si alguien se muere por el virus, por hambre, es una cifra que al gobierno le da lo mismo, es decir, se descarga de esa responsabilidad. Y aquí, digamos, hay muchísimo de eso también. Lo otro que te quería preguntar es que los desahucios en España son un tema muy latente. Preguntarte si bueno, con toda esta crisis y esta necesidad precisamente de estar dentro de tu casa, ¿esto disminuyó o por este nuevo control del Estado, ustedes vieron algún aumento o cómo lo vieron? Durante el estado de alarma, el gobierno decretó una especie de tiempo muerto para los desahucios, porque tenemos la suerte, comillas, 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 de que, bueno, tenemos un gobierno de aquella manera progresista, tenemos un gobierno del PSOE con Unidas Podemos, y esto fue como una de las garantías, ¿no? De las garantías humanas, o sea, ¿qué menos que garantía? O sea, es que me da vergüenza llamarlo garantía, porque es que también sin el estado de alarma que hay un desahucio me parece que vulnera los derechos humanos. Entonces, bueno, se tomó en cuenta que quizás el que hubiera desahucios en pleno de una pandemia en la que te obligan a recluirte contradecía un poquito, ¿no? Los principios que estabas todo el rato enarbolando. El estado de alarma acabó el 22 de junio. Y el martes a las 11 de la mañana tenemos un desahucio de 4 familias en Vallecas, en la que ya te enterarás cómo será. O sea, ha sido acabar el estado de alarma. El gobierno oficialmente lo que dice para afuera es que sigue sin haber desahucios. O sea, se supone que se va a ampliar, eso dicen, el tema este de que no se tramiten. Pero lo que es cierto es que el martes tenemos un desahucio. En Vallecas, 4 familias. Ya. Para quienes no estén como muy familiarizados con el tema de desahucio, si nos puedes contar qué es un desahucio. Ajá, wow. Lo que pasa, te explico, lo que pasa es que, digamos, aquí en Guatemala no hay, o sea, no es que no haya, sino que es algo muy distinto, digamos, a cómo funciona en España. Vale, pues hay muchos tipos de desahucio, ¿vale? Pero bueno, básicamente este movimiento de desahucios y esto de poner el enfoque en una problemática tan grande como es los desahucios viene porque a 2007, 2008, antes de la crisis, tenemos como el mercado de la vivienda que se infla, mucha gente se compra casa, bla, bla, cae el mercado, caemos todos con el mercado. Entonces, lo que pasa en esa época, casi inmediatamente después de la crisis, aunque ya pasaba antes, es que las familias hipotecadas no pueden pagar las hipotecas. Estamos hablando de hipotecas a 40 años, de normalmente entre 800, 1.000 euros al mes durante 40 años.
porque lo que pasó es que se infló el precio de la vivienda y se pagaban casas de 70 metros cuadrados por 300.000 euros. Entonces, estas compras sucedían porque los bancos ofrecían hipotecas fantásticas, también dignas de una peli de ficción, en el cual vinculaban a una persona 40 años al banco por una cantidad absolutamente desproporcionada. Bien, pasaron muchas cosas más. Ahora tenemos una burbuja de alquiler. Ahora tenemos también desahucios de alquiler, porque como ya la gente no les daban hipotecas para comprarse casas después de la burbuja, todo el mundo tuvo que irse de alquiler. Los precios del alquiler subieron, han subido hasta límites absolutamente desproporcionados los últimos 2 años y ahora lo que se producen muchísimo más son desahucios por impago de alquiler. En todo este proceso en el que a la gente se le echa de sus casas cuando hay más de 3 millones de viviendas vacías en todo el Estado español, aparecen movimientos que es entre el más importante es la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que lo que hacen es que cuando hay un desahucio, cuando el banco y la policía van a ejecutar un desahucio, que es que sacan a las personas de su casa y literalmente ponen ladrillos en la puerta para que no entres, muchas veces con tus pertenencias dentro y otras veces las dejan en la puerta, pues lo que hacen estos movimientos es que vamos un montón de personas, nos ponemos en la puerta, se organiza una cosa que se llama un stop de desahucios e impedimos que la policía entre. Esto que pasaba antes, sobre todo, con familias y personas hipotecadas, ahora pasa también con familias y personas en alquiler. Y también está pasando con comercios, incluso, ¿no? Con comercios que ya no pueden pagar el alquiler, son comercios de toda la vida y que, bueno, también les desahucian. Entonces, esto es como un movimiento social súper potente en todo el Estado español, que vertebra como un montón de personas y además vertebra un montón de tipos de personas, una especie de fusión entre activistas, blanquitas universitarias y pues personas obreras de lugares a los que a lo mejor estos activistas no habrían ido nunca, pues hay una especie ahí de unión muy interesante y esta unión sigue para adelante y se vertebra ahora en volver otra vez, ¿no? Nunca habían, o sea, ha habido 3 meses de parón oficial y ahora se supone que seguimos en ese parón, pero ya que te digo, Gerson, claro, que entonces tenemos un desahucio. Y seguiremos, vaya. Entonces, allí estaremos. Esto también se complica muchísimo porque, claro, dejo ahí como la pregunta, ¿de tener un desahucio es una amenaza para la salud pública? Sí. Claro que no me estás preguntando a mí, pues, pero yo, digamos, te plantearía que para mí la amenaza a la salud pública, en todo caso, sería ejecutar el desahucio, porque la gente se queda en la calle desprotegida, ¿no? Sí, y bueno, mira, llegamos a la hora de entrevista como si nada, increíble, me encantó, y quisiera cerrar, digamos, precisamente con eso que tú me mencionabas cuando hicimos la prueba de audio, que es un tema que también estás trabajando, que tiene que ver con el abuso policial y que creo que también se vincula, ¿no? Porque es la policía la que ejecuta los desahucios. Entonces, me presentabas unas cifras exorbitantes y quisiera que nos hablaras para terminar la charla de estas cifras, o sea, de cómo es que a pesar, digamos, del confinamiento, o bueno, no a pesar, sino tal vez quizá por el confinamiento, el abuso policial, por esa especie de necesidad de control estatal, está aumentando. Sí. Básicamente, como todas las actividades policiales que se están haciendo desde el decreto del estado de alarma, están sostenidas en una ley que servía anteriormente para controlar la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho como a comunicarse libremente, la llamada ley Mordaza. Esta ley Mordaza es del 2015 y entonces servía para eso. Entonces, lo que hace el gobierno y lo que hace el Ministerio de Interior es coger esta ley que existía, la llamada ley Mordaza, y utilizar esa ley, esa arquitectura legal para todas aquellas personas que no estaban cumpliendo el estado de alarma. Entonces, no hace falta crear una ley ad hoc porque ya tenemos una.
Entonces, lo que ocurre es que esta ley es súper fácil de interpretar por los policías. Tiene un apartado, que es el artículo 36.6, que es el de desobediencia, en el que la policía puede interpretar que tú estás desobedeciéndoles. No tiene por qué tener como una prueba de que estés desobedeciendo. ¿Qué trae consigo que un policía tenga un artículo de una ley que puede interpretar de manera constante en un estado de alarma? Pues trae consigo 1.200.000 propuestas de multa, 1.200.000. En España somos 47 millones de habitantes. Esto quiere decir que más o menos una persona de cada 50 tiene ahora mismo una multa o está en procedimiento de una multa de 600 euros. Nosotros lo que decimos desde los movimientos sociales es que si una persona de cada 40 supusiera para España una amenaza para la salud pública, estaríamos mucho peor de la que estamos ahora. Entonces, que quizás se hayan pasado bastante la línea de esta interpretación de la desobediencia. Eso son las cifras relacionadas con los procedimientos sancionadores. Luego están las cifras de las detenciones, que son también desorbitadas. Casi 10.000 personas detenidas por suponer un peligro para la población. Por supuesto, cuando tú empiezas a escarbar y empiezas a ver quiénes son los sujetos que han sido detenidos o que han sido sancionados, te encuentras con la sorpresa de que hay muchísima población migrante, ¿no? Muchísima población que vive en barrios que están empobrecidos, ¿no? Pues te vas rascando y te vas dando cuenta de que hay un montón de vulnerabilidades que atraviesan también que la policía, en este caso, haga identificaciones aleatorias, tenga un uso excesivo de la fuerza con las personas a las que increpa, ¿no? Entonces, esto han sido casi 4 meses de trabajo durísimo. Hemos tenido, diariamente nos contactaban, pues, por lo menos, yo creo que calculo una decena de personas contándonos su caso y además personas que se sentían absolutamente desprotegidas. Porque cuando el que te hace mal es el que te protege, tú ahí tienes una carga mental muy difícil de... ¿Cómo te enfrentas mentalmente a que la persona que te cuida no te está cuidando? Entonces, bueno, también hacemos asistencia psicosocial a las personas que están así como más tocadas y les hacemos seguimiento y también hacemos acompañamiento legal y ayudamos a las personas que han sido denunciadas a elaborar alegaciones para reivindicar pues que no estaban haciendo nada malo, vaya. Claro. Wow. Bueno, Serri, mira, te dije que era la última, pero sí quiero hacer una última. Quiero que nos compartas una reflexión, porque precisamente al principio, en la prueba que hicimos, hablábamos de cómo este gran hermano, ¿no? Se ha exacerbado, pero también digamos de cómo es que en tiempos no recios, en tiempos de no pandemia, digamos, este tipo de control estatal generaría muchísima más resistencia ciudadana, pero claro, ahorita, digamos, la excusa perfecta para ejercer el control desde el Estado y tener este tipo de cifras en tu país que acá ni siquiera se miden, pero estoy segurísimo que también son elevadísimas, entonces se convierte en una excusa perfecta. Entonces, compártenos tu reflexión, o sea, cómo lidiar con eso, o sea, cómo te enfrentas tú todos los días, cómo te despiertas todos los días sabiendo que el Estado te está manteniendo al margen. Pues yo me despierto muy mal, Gerson. No. No, sí, entiendo, claro, porque tienes que sobrevivir, pero no sé, o sea, cómo lidiar con esto, ¿no? Cómo también proyectarlo un poco. Pues me viene a la cabeza que, pues justo como acababas, ¿no? Diciendo cómo te despiertas, ¿no? Tú sola y piensas en esto y pienso, claro, es que yo no me despierto sola, es que yo me levanto y pienso y que porque si no me levanto en toda la gente que me acompaña y que nos acompañamos mutuamente en esto, porque es que si no, ni me levanto yo ni nos levantamos nadie. Entonces, creo que la única solución y la única manera de afrontar esto que tenemos encima y la que nos viene encima también, que es que no sé si va a ser igual de gorda o pues que es inimaginable, es siendo muy consciente que ninguna está sola en ningún momento.
por mucho que... Y no quiero ser con esto no quiero hacer como una alegoría sobre estar sola, confinada, no, sino que para enfrentarnos a las cosas, a cualquier cosa que sea un poquito grande, incluso también a las pequeñas, solo nos podemos enfrentar a las cosas porque estamos con gente. Si no, no nos enfrentamos. Y si nos enfrentamos solos es porque tenemos a alguien detrás y no lo vemos, que nos está sosteniendo. Entonces, como que esto es una especie de mantra que no tanto que me digo, sino como que me da tranquilidad en el cuerpo. Y que cuando a mí no me apetezca levantarme una mañana, sé que voy a tener amigas y amigos que lo van a hacer por mí. Entonces, eso también nos da mucha tranquilidad. Y que, vamos, es lo mejor del mundo esto. Gracias al feminismo, esto nos salva la vida, vamos. Claro. Bien. Bueno, Serly, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Por tu tiempo, por tus reflexiones acertadísimas que nos ayudan, digamos, también de este lado del mundo. Y bueno, y también a conocer cómo están otras latitudes. Y espero que no sea la primera, que podamos luego hablar de economía, que es un tema del que también aprendo mucho de ti. Y te mando un gran abrazo. Otro para ti, Gerson. ¡Mua! ¡Mua! Y gracias por este ratito. Gracias a ti. Hasta pronto. Chao. 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 Hasta pronto.